Acudo puntual a sentir en tu pecho un latido de agua, un tambor subterráneo que ilumina la tarde. Te rodeo con mis brazos como un árbol sereno y sé bien que si cierro los ojos, un azul infinito me envolverá despacio y me disolveré en tu cielo como nube gozosa. Existe una relación fraterna entre los colores de un lienzo y el sonido de las palabras. Hay cuadros que nacen a partir de poemas y versos que son resultado de un fuerte estímulo visual. Pintura y poesía son dos expresiones que guardan un profundo parentesco. Rubén Chávez, 2 veces Premio Nacional de Literatura, es un escritor con una gran afinidad por lo visual. Rubén, eres el poeta de Aguascalientes que más fascinación tiene por el arte visual. Sí, definitivamente, es algo que me encanta. Y creo mucho que hay una comunicación, que hay vaso comunicante entre la plástica y la poesía, entre la palabra y la imagen, precisamente. Liliana Ramírez nos convoca a platicar este día. ¿Cómo la conoces a ella, para empezar? Uy, ahora sí que no la quiero echar de cabeza, pero la conozco y la conozco como una jovencita. Yo también no sabía si yo me podía ver como jovencito o no, pero ella la veía súper chiquita. Y desde entonces aprecié en ella que también estaba buscando en su poesía el que la palabra de alguna manera desbordara página. Y eso es algo que se ve en alguna de las obras que nos ha permitido conocer, porque Liliana es una poeta muy reservada, con seguramente muy buena producción, mucha producción, pero que solamente de tiempo en tiempo nos da a conocer a ella. Pero esa producción, justamente, hablando de la plástica, es una producción, es un poema que trata de ocupar la página, de sonar, pero también de verse, de apreciarse. Y traes algo de su producción, precisamente. Justamente, no sé si la cámara alcance a mostrar, pero este sería probablemente la primera aparición de la poesía de Liliana Ramírez en libro. Este libro, Alcancía de Sueños, es editado y presentado en septiembre del 96. Quiere decir que este hijito de Liliana ya ha cumplido los 20 años. Es un libro colectivo. Ella aparece en la primera parte y no sé si también se podría mostrar, pero justamente estamos hablando Lo visual. de lo visual, ¿sí? Ya años después, 20 años después, la misma Liliana, en un libro maravilloso que espero que por favor quien nos vea salga a buscarlo, espero que todavía haya ejemplares, que es el Premio Dolores Castro 2012, Cana con Lilith y sus hermanas. El primer premio Dolores Castro. El primer premio. Y qué maravilla, qué bueno que lo haya ganado justamente una poeta de Hidrocálido, una poeta aguascalentense. Es momento de conocer a Liliana. La poeta aguascalentense ha sido maestra de lengua y literatura con jóvenes de bachillerato, integrante del coro de la Ópera de Lica, colaboradora por varios años de la radio cultural Estéreo Mendel y ahora también coordinadora de un huerto urbano dentro del instituto. ¿Cuántos años ya de docente aquí en el instituto? Híjole, pues un poquito más de 20 años ya aquí trabajando. Agricultora de voluntad y poeta de vocación, Liliana. Sí. ¿Cuándo descubriste que querías ser poeta? En la adolescencia. Yo creo que, bueno, mi papá es aficionado a tocar la guitarra, toca de manera lírica. Y él dice que aprendí primero a cantar que a hablar. Un poco en broma, ¿verdad? Porque me gusta mucho la música. Y yo considero que hacer poesía es otra manera de cantar. Entonces, realmente, desde que tengo uso de razón, descubrí que quería cantar. Entonces, cantar de manera física o cantar en el poema. Entonces, yo creo que lo supe desde siempre, pero sí, ya escribir fue en la adolescencia cuando comencé a escribir y empecé a escribir narrativa. Pero mi maestro de taller, un maestro que respeto mucho, quiero mucho, el maestro Refugio Miramontes, hice taller literario, tenemos un taller libre de literatura en su casa, muchos años.
Y él me dijo un día, es que usted es poeta. Y yo decía, ay, la poesía. Porque normalmente la poesía la relacionamos con cosas cursis, con el poema que se dice... Lo romántico. En ciertos festivales, ¿no? En cierto contexto, con un tono muy exagerado. Entonces, yo le tenía como cierto recelo a la poesía, pero empecé escribiendo narrativa, luego empecé con algo de poesía y él me dijo, es que usted es poeta. Ya, caray. Entonces, empecé a trabajar mucho en esa parte y bueno, pues sí tienes razón que tengo a lo mejor un poco más de... ¿Comenzaste a leer poesía? Claro, sí. ¿Qué poetas leías? Bueno, pues obviamente Neruda, por ejemplo. Me encanta Federico García Lorca, Octavio Paz, Jaime Sabines. Bueno, pues hay muchos, ¿verdad? Que es difícil mencionarlos a todos y sin dejar fuera a alguien que todos son importantes. Bueno, muchos. Liliana, ¿me dejas ayudarte y después pues, para continuar platicando de poesía? Claro que sí. Debe haber otro modo de ser humano y libre. Escucho tu llamado tenaz en la boca del viento. Romperé la envoltura que me asfixia y me revelaré luna de fuego redonda que florece en la entraña materna de la noche. Hay personajes que son siempre recurrentes en tu poesía, Liliana. Principalmente yo creo los mitológicos y las mujeres de naturaleza épica. ¿Cómo es que llegan estos personajes a tu poesía? Tienen que ver con una búsqueda personal. Desde la adolescencia yo comencé con esta búsqueda de qué significa ser mujer, por qué soy mujer, me gusta ser mujer y bueno, entonces esta búsqueda personal naturalmente pues se reflejó en la poesía. Y mi primera búsqueda fue hacia las grandes feministas como Simone de Beauvoir, como, bueno, aquí en México Rosario Castellanos, por supuesto. Pero yo veía a Simone de Beauvoir y decía, es que algo le falta a ese feminismo, porque también siempre he sentido mucho el llamado de la maternidad, por ejemplo. Y yo decía, no, es que ese feminismo de plano estar así como uno solo y aislado y dejar fuera esa parte no me convencía. Mucho más radical. Entonces seguí esa búsqueda y entré a Sabiduría Maya y empecé a trabajar con las diosas, con las cartas de las diosas y a descubrir la dimensión mágica de lo femenino y que tiene que ver con la maternidad y que tiene que ver con todo. Entonces me fascinaron y dije, esto es lo que yo estaba buscando. ¿Cómo es tu proceso de escritura, Liliana? ¿Cómo sucede? ¿Cómo llegar a las palabras precisas? Pues yo creo que hay muchas maneras. Lo que sí es cierto es que siempre escribo a mano, porque me parece que escribir, por lo menos cuando es algo de creación, cuando es un poema, cuando es un cuento, yo necesito sentarme y escribir a mano, porque es ese ritmo que es tu propio biorritmo, tu propia respiración, todo está implícito en este proceso de la escritura. Y bueno, ya a lo mejor cada texto tiene un proceso distinto. Por ejemplo, yo considero que he escrito, tengo algunas cosas de narrativa, siempre el cuento es algo mucho más intelectual y siempre es algo como más objetivo, más lejano, que puede partir de un acontecimiento externo hasta de una noticia periodística, de otra cosa. Y el poema siempre es para mí como algo mucho más íntimo. Entonces, pues cada texto ahora sí que tiene una génesis distinta. El premio Dolores Castro que obtuvo Liliana es un galardón instaurado por el IMAC para reconocer la voz femenina de la literatura. Su impulsora, la maestra Rocío Castro Fernández, es también una docente que junto a un gran equipo se han encargado de fomentar la lectura en las juventudes a través del programa institucional Vuela. ¿Qué están leyendo, Rocío? Mira, vamos a leer Las manos de mi abuela, un poema de Liliana Ramírez. Ella es poeta, madura, viva, es docente, es cantante de ópera y pues ya, todo el espacio es suyo para ver cómo se siente la música que hay en los poemas. Vamos a ver si nos sale. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4. El ritmo en la poesía constituye uno de los principales fenómenos que suceden cuando leemos un poema.
El ritmo es el movimiento, la música interior que posee un texto poético. Mi abuela dice, venga, siéntese ya, el atole se enfría. Yo contesto, sí, ma. Cuando sus ojos castaños le sonríen, parece una chiquilla de 8 años. Y sus manos comienzan a entretejer los hilos del crepúsculo con palabras antiguas. Sus manos, Hábiles, diminutas, vivas. han engarzado flores en las coronas blancas de la vida, que han acretado las manos de los muertos, que han picado maíz. El ritmo es como un imán y al reproducirlo por medio de diferentes recursos, se convoca a todas las palabras para convertirlas en poesía. Cierro los ojos y las escucho. Casi puedo sentir su cabellera larga espesa, de orégano recién cortado. El vuelo de su falda lleno de manzanillas. Un rojo, color vino rojo, que baila entre sus manos. En el horno de la tierra, los amores más tiernos, a lo lejos la risa cálida, amorosa, impecable de hijo. Abro los ojos sin saber, arropado en el viento y las flores. La calle Matamoros en el centro histórico de nuestra ciudad es reconocida a nivel nacional como una de las 3 calles de librerías de viejo que existen en todo el país. Bibliofilia es la más antigua de la calle. Ahí vamos a encontrarnos con el escritor Jonathan Frías. Mi estimado Jonathan, Luis, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. Qué gustazo. Igual, qué gusto saludarte. Siempre con un libro en la mano. Sí, un fetiche que uno no se puede quitar, afortunadamente. ¿Con qué libro, con qué escritor tú dijiste, yo quiero entrarle a ese oficio? Híjole, son muchos, pero si tuviera que decir uno, y tendría que ser por su lenguaje y por su forma, tendría que ser Julio Cortázar. Incluso llegué al extremo de tatuármelo en el brazo. ¿Lo tienes tatuado? Sí, lo tengo tatuado en el brazo. Es uno de mis escritores fundamentales. No necesariamente porque sea mis favoritos, sino es porque es uno con los que más me identifico, ¿no? Con su visión de lo que es la literatura y con lo que tiene que ser la literatura. Por eso. Eres narrador, pero lees de todo, lees poesía. Mucha, sí. ¿Qué poetas lees? Hijo, así, tope, Octavio Paz es lo que más leo, es una de mis grandes obsesiones. Ya ni siquiera es una afición, ya es una obsesión la lectura de Octavio Paz. Javier Villaurrutia, por supuesto, Jorge Luis Borges. Ya sabes, esta idea de que todo el mundo tiene de qué 10 libros te llevarías a la isla desierta. Sí. Nada, yo ocupo 2 libros, la poesía completa de Paz y la poesía completa de Borges, ¿no? Yo con eso tengo. ¿De qué manera aporta la poesía a la narrativa? Híjole, todo. Si nos vamos a ir al principio fundamental del ser humano, lo primero fue la poesía. La primera expresión de todas las culturas es la poesía, y la poesía épica además, ¿no? Es el lenguaje más natural del hombre. De hecho, todo el mundo, aunque nunca haya intentado la poesía escrita, si tú fijas en el lenguaje oral, nuestras oraciones son muy cercanas al verso alejandrino, es decir, es la forma más natural que tenemos los seres humanos de comunicarnos, ¿no? Estamos en un espacio que forma parte también de tu historia. Sí, yo pasé en esta librería muchos años, primero como cliente, desde el 2001, 2002 empecé yo a venir, la librería tenía 1 o 2 años de abierta, había empezado en otro lugar, en esta misma calle más abajo. Pasaron los años, ires y venires, y un día en azares del destino terminé trabajando aquí y fueron 3 años maravillosos, ¿no? Aquí rodeado de libros iberianos. Rodeado de libros, pero veo que también tú comulgas con la tecnología ahora, ¿no? Sí, Los claro. libros digitales. Claro. ¿Qué opinas de esto, no? Hay quienes están pues en contra de estos nuevos formatos. No, hombre, no pasa nada. Digo,
también estamos sobrevalorando el libro como objeto, ¿no? A veces pensamos que estas cositas que tenemos aquí en la mano hubieran estado con nosotros toda la vida. Tienen de Gutenberg para acá. ¿Y eso implica que los 2000 años anteriores no leímos? Por supuesto que se leía, ¿no? Este es solo un nuevo formato y las nuevas tecnologías son eso, otros formatos. Al final lo que importa y lo que va a durar es el contenido de los libros, no en la plataforma en la que estén ahí, ¿no? Amigo, muchísimas gracias. Y bueno, tú que conoces el espacio, pues ayúdame, ¿no? A recorrer, a conocer. Vamos. A encontrar algo que llevarme. Vamos a recorrer el otro pasillo que son los de novelas, ¿va? Va. Vente. Actualmente, Jonathan participa en el programa Vuela Palabra y es miembro del equipo editorial del IMAC. Ahora que he elegido un buen libro, nada como disfrutarlo con una deliciosa taza de café. Un placer que comparto con el pionero de las librerías de usado en Aguascalientes, César Gómez Diz. Hablamos con los creadores, que son, bueno, el principio, ¿no? de la creación del arte, de la literatura, pero para que su obra pueda llegar al lector, pocas veces hablamos del intermediario, de los libreros, y es fundamental. Sí, mira, somos parte de la cadena del libro, ¿no? O sea, porque somos la red de distribución de las obras. Y a mí me apasionó más el libro usado que el libro nuevo. ¿Por qué? Porque encuentras cosas muy novedosas. Te puedes encontrar un libro, por ejemplo, hace rato veían un libro que se llama El Móndrigo, como El Diario del 68, ahí te lo tenemos en una vitrina, o bien textos de Ledesma, de Enrique Fernández Ledesma, de puño y letra, ahí los tenemos en la librería. Entonces el libro usado es esa pasión por encontrar cosas que jamás imaginaste. Yo digo que las librerías de usado son museos. Pero son cosas tocar, ¿no? Pero es exactamente, es donde puedes tú tocar, ¿no? La librería de usado te da esa libertad de que no es, sí es un objeto para nosotros casi sagrado para los bibliófilos, pero es el placer de que tú también lo puedas tocar, lo puedas ver y revisar, ¿no? O sea, y si te gusta, pues bueno, comprarlo. ¿Quiénes compran en la librería de usados? Son aquellos que sobrepasan ese nivel de lectura de ocasión y que se dedican más a la investigación. Pueden ser desde físicos, puede ser un historiador, un sociólogo que quiera encontrar sobre el movimiento, no sé, del 68, algo que no haya encontrado a lo mejor en una biblioteca o que haya sido censurado. El lector también ocasional que ya se cansó de los bestsellers, ¿no? Que se va después del bestseller, allá había algo más o algo anterior. Redescubrir el pasado, pues. Enhorabuena, César, y larga vida a la calle Matamoros. Pues ojalá tengamos larga vida. ¿Cuántas historias aguardan por ser redescubiertas en estos anaqueles? ¿Cuántas aventuras esperan a ser vividas nuevamente por algún intrépido lector? Las librerías de viejo albergan un sinnúmero de tesoros, y no me refiero exclusivamente a los libros, sino a sus guardianes, los libreros de Aguascalientes. Llevo trabajando como un mes. Pues yo tengo desde que abrió, que es más o menos 5 años. Más o menos 8 años. Pues ya casi aquí llevo un año con César. Sí. Es mucho material, de hecho, si no lo recogemos nosotros, normalmente terminan en un proceso de reciclaje y se pierde. La literatura te da la apertura a nuevos conocimientos o a nuevos mundos. Es una manera de distraerte, de meterte más en un tema. Me gusta leer más sobre la historia. De sentir emociones, de vivir aventuras, de hacer mil cosas, depende de lo que estés buscando. Y pues no le ven utilidad, pero nos lo traen a nosotros con la finalidad de a ver si a alguien le interesa. Y hay un atlas que vale 75,000 pesos, es muy viejísimo. Mira, por ejemplo, esta es una publicación del siglo XIX, de 1873. Este es un libro que es hecho imprenta, porque si lo tocas o pasas la mano por encima se puede ver el relieve de las letras de que se hicieron una por una. Me parece una poesía muy simple, o sea, palabras no son muy complejas, pero es muy profunda al mismo tiempo. Yo al público le recomendaría uno que se llama Wicked, Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire. Mi favorito es el de Tía Chofi. Muy dramático
pero al mismo tiempo muy certero, muy real. Puede de que le agrade, pero yo no se lo puedo recomendar, o sea, el libro busca a la persona. Para mí hacer poesía es un modo de cantar, entonces tanto en la música como en la poesía pues tienes que afinar el oído, porque pues la música es ritmo, la poesía es ritmo, entonces de ahí que por ejemplo es tan complicado leer poetas que han sido traducidos, ¿verdad? Poetas que no están originalmente en nuestra lengua, porque toda esa parte de la música pues se pierde. Ahora, está también esta parte en la que escribiste el corrido de Zapata. Platícame de esta experiencia. Bueno, pues mi papá es maestro de historia, es muy aficionado sobre todo a este periodo de la Revolución Mexicana, entonces pues él escribió este libro sobre Zapata, ha hecho cosas sobre la convención, sobre la revolución y me pidió que hiciera este texto y bueno, pues Zapata es un personaje, yo creo que es el personaje, digamos, como más puro de la revolución, como aquel que no fue corrompido, vamos, de ningún modo y cuyo reclamo sigue vigente, porque seguimos viendo cómo esta situación de las personas humildes y de los campesinos, pues de algún modo pues no se ha resuelto, entonces sigue siendo una figura muy relevante, Zapata. Aparte de esta pieza, ¿has escrito alguna otra de música? Bueno, es que en realidad esto no es propiamente un corrido, o sea, es un poema que se escribió al inicio del libro de mi papá, pero realmente no es un corrido, o sea, yo no he escrito piezas para hacer, o sea, que lleven música. Y el ser madre, Liliana. Bueno, yo creo que es la experiencia más hermosa y más difícil de mi vida, porque te hace crecer como persona en muchos aspectos, ¿no? A veces uno en el trabajo académico y en otros, un ámbito intelectual, te envuelves en esta esfera de pensar que lo intelectual y que el trabajo y que todo esto es como lo más importante, ¿no? Y una experiencia tan vital como la de ser madre, pues como que te regresa a la realidad y te das cuenta que realmente, pues a veces hay cosas más importantes, ¿no? Entonces, te enseña muchas cosas, a ser paciente, a ser responsable, a valorar lo que realmente importa en la vida, ¿no? De la pluma al ojo, de la pluma al oído, de la pluma al corazón y viceversa. La palabra hablada y escrita es construcción humana, es creación artística siempre en movimiento. Vuela palabra.